¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que nos escuchen, nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente aquí en un episodio más de nuestro podcast Discapacidad, un estilo de vida. Les recordamos como cada semana, yo soy Mónica Luyina Rodríguez, soy médico especialista en rehabilitación, un curso de alta especialidad en rehabilitación pediátrica Y yo soy Juan Carlos Granado, soy médico especialista en rehabilitación con posgrado en rehabilitación neurológica. Muy bien, Juan Carlos nos trae un tema bien padre. La verdad es que hemos estado hablando en los últimos capítulos con respecto a el lenguaje. No solamente es hablar del lenguaje incluyente, sino más bien dicho también hay muchos otros tipos de comunicación. Entonces creo que nos traes algo bien interesante. Y eso fue motivo de tanta controversia la vez pasada, que francamente toda opinión es respetable, ¿no? Y yo creo que igualmente la mía. Por supuesto. Y personalmente, pues ese rollo del lenguaje incluyente, nomás no puedo con eso, ¿no? Pero bueno, ya se habló demasiado del tema y ya está de más decirlo, ¿no? El caso es que yo sí quisiera hoy comentar una cosa que es un verdadero lenguaje incluyente. Y ya veremos al final de lo que platiquemos hoy, porque quiero hacer un comparativo solamente para generar un poquito de conciencia en la comparación de algunos conceptos de lo que quiero hablar hoy, porque es un lenguaje incluyente, es lo que generalmente se conoce como el sistema Braille, decíamos, sistema Braille, que después andando sobre esta cosa de la investigada, me di cuenta, yo no sabía que la forma correcta de nombrarlo es Braille. Okay. Braille, siempre lo tomas como... lo mencionamos siempre como Braille. Desde ahí viene algo bien interesante en el sentido de que estás más metido que si el compañero y que si no sé qué cosas, que en realidad en observar lo que realmente es incluyente y no lo tomas en cuenta. Sí, es mucho más fácil cambiar una letra por el patriarcado, ¿verdad? O por los motivos que sean, que ponerte a investigar, ponerte manos a la obra, trabajar sobre el hecho de tender puentes de comunicación con otro grupo de personas que están necesitando contactarse. Y bueno, en el caso del Braille, no necesariamente son personas incomunicadas en un sentido amplio de la situación, sino son personas cuyo acceso a la comunicación escrita ha sido difícil. Digo, ha sido difícil hasta cierto punto, porque con este sistema las cosas cambiaron. Está bien interesante, es muy curioso porque te digo que cuando te pones a checar un poquito te das cuenta de cosas muy curiosas, muy interesantes. A mí no dejaron de sorprenderme la historia de todo esto. Resulta ser que Louis Braille nació en enero mira, traje mis notas y todo, hice la tarea, muy bien. de 1809 en París. Desde luego que este asunto de la debilidad visual o la ceguera, de las personas con ceguera, pues no es una cosa nueva. No es una cosa que se inventó después de la Segunda Guerra Mundial o con la caída del muro de Berlín. O sea, toda la vida como humanidad hemos tenido como género que lidiar con limitaciones, con barreras, con discapacidad. Y entre ellas, la discapacidad visual. Así es. Siempre ha habido esto. Hay registros de culturas antiguas como Grecia, como Roma, como Mesopotamia, estaba yo checando, que ya hay datos de personas con ceguera que tuvieron que vérselas y enfrentar la realidad a su manera. Hago un paréntesis, si no han escuchado nuestro podcast anterior, ya hubo un podcast donde hablamos eso, acerca de la historia de la discapacidad, ¿no? Donde menciona lo que estás diciendo. Exacto. O sea, que realmente la discapacidad ha existido desde que la humanidad existe. Eso es paralela, es tan cercana la discapacidad al humano como la salud o la enfermedad. Así es. Al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, está Louis Braille en Francia y fíjate qué interesante, me llama mucho la atención. Él de chiquito, de bebé, estamos hablando 3 años, anda ahí jugando en el taller de su papá. Imagínate Francia de 1800, ¿cómo sería? El papá parece que hacía arneses, alguna cosa así artesanal, ¿no? Y entonces tiene un accidente, se pica con un instrumento, un punzón me parece, se pica el ojo derecho y se le infecta la herida y pierde el ojo. Pierde el ojo secundario a la infección. Sí. Pero ya sabes, ¿no? Como en el caso de los ojos, vía la cercanía y por la vía neuronal, la infección
también en el ojo izquierdo. Se le pasa al otro. En el ojo izquierdo. Entonces, estoy hablando que poco tiempo después, o sea, a los 5 años, Braille ya era ciego. Estaba ciego por completo. Imagínate, 5 años. Sí, sí. Sin embargo, los papás, aún con esa situación, decidieron continuar con sus estudios de su educación normal, en una escuela normal, o sea, en una escuela que no tenía ninguna, digamos, atención especial o específica para él. ¿Sí? Entonces, pues imagínate la condición en la que tiene que estudiar, pues ahora sí, como decimos, de oídas, ¿no? Sí, sí, sí. De oídas, no sin ver ni nada de lo que tú quieras, lo cual significa que tenía que agudizar memoria, tenía que agudizar otros sentidos, como normalmente sucede con las personas que tienen este tipo de barrera, ¿no? Entonces, así lo hace y estuvo un buen tiempo estudiando de esa manera, tan así y tan concentrado en esta situación que obtiene una beca a los 10 años para entrar al Real Instituto para la Juventud Ciega de Francia a los 10 años. Para entonces, más bien desde tiempo atrás de este momento, ya hay un interés importante por ver la manera de integrar a las personas con ceguera para poder leer, para poder tener acceso a lectura. Resulta ser que había un señor Valentín, no sé cómo se pronuncia, es Hauy, tiene diéresis la U, Hauy, francés igual. Había fundado en 1784, o sea, todavía antes de los 1800, había fundado este instituto. Y entonces lo que hacían era hacer tipos, si se ubicas, ¿no? Los tipos de plomo, o sea, las letras de plomo que se usaban en las imprentas, hacerlo en grandes, tamaño grande, pasarles una cartulina húmeda a los, o sea, ya una vez armado, digamos, la palabra o el texto, pasarles una cartulina húmeda para que agarraran el molde y entonces de esa manera esperar a que se secara y de esa manera hacer las páginas de los libros, imagínate. Estoy entendiendo que como en relieve. Sí, claro, en relieve, sí tienes razón. Okay. Como en relieve, pues para que se percibiera por los niños al momento de leer. Pero te estoy hablando de que eran unas paginotas. De entrada las letras eran de 7 centímetros de alto, no, bueno. Eso calcúlale, y unos 5 de ancho por letra. Sí, un libro, ¿no? O sea, para hacer un párrafo. Para hacer un párrafo y para hacer un libro, estoy hablando que según este estudio o esta reseña, que por cierto no le di crédito a donde lo sacamos, que se trata de la Revista Cubana de Oftalmología de julio-septiembre del año pasado, el 22, aquí en su tomo 35 de la editorial de Ciencias Médicas, un reconocimiento a Mayelín Serpa, quien hace toda esta reseña. Muy interesante porque se hacían unos librotes, imagínate de qué tamaño tendrían que ser los libros, tanto en extensión en cuanto a la página, como al peso, 9, 10 kilos por libro, y eso solamente una parte de la traducción de un libro normal. Extractos, me imagino, ¿no? Sí. Para hacerlo accesible a la lectura a través de captar con los dedos las letras. Okay. Imagínate el tamaño de condición que había que hacer para poder leer. Eso permitía leer, pero no permitía que los niños escribieran. Claro. ¿Cómo escribes? O sea, bueno, sí, tal vez podría hacerlo, pero tendrías que estar jugando con los tipos y estar buscando tipos, y para hacer una palabra tendrías que pasarte bastante tiempo y imagínate para hacer una frase y hacer la tarea en esa situación, ¿no? Sí. Difícil de poder hacer esto. Y Braille, desde chiquito, ya a esa edad, estoy hablando que tendría, que te gusta, 10, 11 años, empieza a ser, de entrada, pues como que no le acomoda esa situación. Y aquí es algo bien importante, porque es parte de lo que nosotros hemos estado insistiendo continuamente, que ya estás adivinando. Sí, pues la funcionalidad. La funcionalidad, claro. Exactamente. Y estamos hablando que es un niño. O sea, piensa en un niño actual de 11 años. ¿Sí? Que está buscando una forma de poder simplificar y de poder satisfacer esa necesidad. Me parece maravilloso, digno de admiración real. Cuando tú estás en esa condición de que estás con un sistema, una forma de hacer las cosas, pero dices, debe de haber una forma mejor. Y empieza a practicar él con tipos también, pero en lugar de letras, como con símbolos, con triángulos, con cuadrados, con círculos y combinaciones de ellos, pero pues tampoco funciona. No funciona. Okay. No funciona. Entonces, fíjate cómo sigue la historia. De ahí, en 1821, ya cuando él tiene, ¿qué te gusta? ¿Cuánto estamos hablando? Nació en el 9 al 21, son 11 años, 11 años, 12 años. Bueno, no, nació en enero. En 1821 hay un capitán del ejército francés, un Charles Barbier,
debiera pronunciarse así, ¿no? Barbier. Charles Barbier, del ejército francés, que desarrolló un sistema táctil, pero para el ejército. A través de unas herramientas, una regla, unas pinzas y un punzo, él desarrolla un sistema donde los soldados podían leer mensajes sin tener que usar luz para no ser descubiertos por el enemigo. Oh, okay. Ya te estás imaginando. Sí, claro. Entonces, envías los mensajes de tal suerte que lo puedes leer con los dedos. Este capitán francés le llamó la escritura nocturna. Oh, qué interesante. Fíjate qué interesante. Y entonces, esta escritura nocturna, él la lleva al instituto y dice, pues esto puede servir, ¿no? O sea, está accesible. O sea, si los soldados lo leen, pues es probable que también ustedes les pueda servir y todo, felicidad y alegría, ¿no? Entonces era una combinación de puntos y rayas. A lo que vi después en otra fuente, decía que eran 2 columnas de 12 puntos o de 12 cosas que hacías con el punzo ese que te estaba yo contando, de 12 posiciones, vamos, ¿sí? Que eran una hilera de 2 columnas, que te dije de 6, ¿no? Sí. Hacía 12 posiciones, y eso se llamaba, o se le llamó, el sistema de sonografía, de sonido y de grafos, de escribir, ¿no? De escritura. Sí. ¿Por qué? Porque la sonografía, o el sistema de sonografía, lo que traducía era sonidos, como sonaba. Imagínate cómo suena en este caso el francés. Traducía el sonido. Okay. Aquí la gran limitación es que tú sabes que el francés, como otros idiomas, no se pronuncia como se escribe. Así es. Entonces era básicamente sonográfico, no podías sustituir palabras o letras, ¿sí? Entonces, pues, sí podías escribir, ya se había solucionado el hecho de que podías escribir, de que podías leer, pero la gran limitación ahora era que, uno, no podías traducir letras, eran sonidos. Segundo, no había como una regla, por lo tanto, una regla de gramatical, puntuaciones, signos. No podías traducir eso a matemáticas, a otras cosas, por ejemplo, ¿qué te gusta? Música, matemáticas, algún otro tipo de lectura que tenemos, no se podía traducir, porque era sonográfico. ¿Y qué crees? Este sistema se implantó temporalmente en el instituto, donde estudiaba Braille, y lo medio adoptaron los niños, pues nada. No funcionó. No funcionó, no les funcionó. Y entonces, ¿qué crees? Que Braille, a los 13 años de edad, le hace saber al capitán estas deficiencias de las que te estoy hablando, y se enoja el capitancín ¿Cómo? Se enoja y dice, ¿cómo es posible? O sea, casi que agradecidos debieran estar de que les traigo esto, ¿no? Y me imagino que hizo después él una propuesta, ¿no? No, espérate. Y le dice que no. Okay. O sea, se enoja el otro y se abandona el sistema y se cada quien por su lado y se hace el berrinche. Pero Braille sigue con la insistencia de poder encontrar una forma funcional de poder hacer esto. Y entonces, fíjate qué interesante, las barras eran anchas del sistema de este capitán, eran anchas y largas. Y entonces Braille agarra la onda y dice, a ver, ¿cómo le hago? Recorta a la mitad el tamaño de los símbolos, pues, por decirlo de alguna manera, y en lugar de hacer una fila de 6, o sea, 2 columnas de 6, en total 12 posiciones, lo hace a la mitad. Ok, de 3. De 3, 2 columnas de 3, o sea, 6 posiciones. Y entonces sustituye las letras. Ahora sí podías tener sustitución de las letras, ya no era sonográfico. De tal suerte que tienes una forma en donde puedes leer, puedes escribir, puedes tener una especie como de alfabeto o sustituir el alfabeto, pero además de todo puedes tener opción para más cosas. Y ahorita te cuento porque eso tiene que ver más adelante. Lo interesante que te estoy hablando de que la observación se la hizo a los 13 años, cuando cumplió 15 años creó el sistema. Te estoy hablando, fíjate aquí comentarlo, te estoy hablando que en 1825 Braille crea su sistema, teniendo 16 años de edad. A los 16 años de edad crea su sistema en 1825. Quiero decirte que dentro de dos años más se cumplen 200 años de haber sido creado el sistema que todavía se utiliza. Seguramente ha habido modificaciones y mejoras, pero el sistema sigue siendo el mismo. Y sigue siendo funcional y eficiente. Sigue siendo actual. Sí, claro. Exacto. Ya me estás captando, ¿no? Tú vas un paso adelante, caramba. ¿Sí? A los 18 años, cuando él tenía 18 años de edad, aparece ya
un primer libro escrito con su sistema y reconociéndose su nombre, pues, como tal. Aunque tomó el sistema del capitán Bacquiach como base, pero redujo también el tamaño digamos, la celdilla, que así se llama, la celdilla, a que se pudiera leer con los dedos. Es muy interesante porque tú y yo sabemos que cuando haces la valoración de discriminación de 2 puntos en un paciente, sabes que si haces la discriminación en el pie, pues hasta 2 centímetros, el paciente puede decir que es un solo toque, ¿no? Cuando lo tocas así con el vernier, puede decirse que si en 2 centímetros él distingue un punto, pues está normal. En la mano, si tú tocas con 2 puntos una distancia de punto a punto de 1 centímetro y el paciente dice que es un solo punto en lugar de 2, lo puedes considerar como normal, ¿sí? Pero imagínate que la celdilla actual tiene medio centímetro de altura y 1/4 de centímetro de ancho. Ahí caben los 6 puntitos de la posición de cada celdilla. O sea, la habilidad realmente sensorial que se debe tener en la punta de la llama de los dedos, ¿no? Para realmente distinguirla, porque la idea de Braille era que en un solo toque pudieras distinguir todo. O sea, imagínate si es medio centímetro de altura y son 6 posiciones. Te tienes que distinguir en medio centímetro que hay 3 puntos o que hay 2 o que hay 3 posiciones y que puede haber puntos en diferentes combinaciones. Eso es de alto. Y de ancho 2 columnas. Y de ahí traducir la combinación de lo alto con lo ancho para que te diga algo a la velocidad de la neurona. Imagínate qué impresionante. Esa combinación te da 64 signos diferentes, o sea, 64 posiciones de los puntos diferentes. Y en 1829 fue publicado su sistema como tal, ya digamos, dado a conocer en general. En unos 8 años después fue publicada la historia de Francia en 3 tomos. Desde luego no es lo mismo, aunque sea pequeño esa celdilla, pues no es lo mismo que letras. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces siempre ocupa más espacio. Y luego, súper interesante, porque no solamente es la traducción de letra por letra, sino que además da puntuación, da signos, pero este cuate fue más allá porque otra de sus grandes habilidades es que le gustaba la música. Entonces hay traducción en braille para notas musicales. Y entonces también las personas con ceguera pueden leer música. O sea, qué impresionante, no deja de sorprenderme, sobre todo que estamos hablando que esto se apareció en su mente pasados los 13 años, 13, 14, 15, 16, para poder encontrar la funcionalidad, para poder eliminar una terrible barrera y poder poner en comunicación con el lenguaje escrito a toda una comunidad con una limitación tan seria como puede ser la ceguera. Nuestro mundo, Lugina, nuestro mundo en cualquier sentido. La otra vez que di una conferencia en tránsito, estaba yo también mirando que según los estudios que se tienen para conducir, dice que tienes el 89% de información visual para manejar. El 89% de la información que tú tienes para conducir un auto tiene que ser visual y de ahí lo demás. ¿Cuánto de tu mundo diario, de tu mundo real es visual? Imagínate, probablemente esa misma proporción, realmente. Imagínate la persona que nació con la capacidad para ver y después la pierde. Tenemos una amiga así. Sí, así es. ¿Sí? Y después la pierde. Imagínate cuánto cambia su realidad. Digo que debe ser diferente quien nace con la ceguera, pero aún así sigue siendo un mundo sin explorar y que no va a poder explorar al menos hasta el momento. ¿Sí me explico? O sea, la importancia tan grande. Entonces, le da todo esto. Hasta 1840 se acepta de forma oficial el sistema en Europa. Fíjate qué curioso. Braille muere a los 43 años, en 1952, que fueron 2 años antes de que se usara su sistema en el instituto donde él estudió de forma oficial. O sea, ya no vivió para poder disfrutar del hecho de darse cuenta de que su idea era funcional. En 1878, un congreso en París se reúne para evaluar qué sistemas podrían utilizar y finalmente se adopta el braille como el sistema oficial para comunicación. Años después, estoy hablando unos 4 o 5 años después, Inglaterra lo adopta, se adopta en el resto de Europa y en 1916 llega a América, seguramente Estados Unidos, y de ahí se reparte a todo el resto del mundo. ¿Sí? Ya en los 50 se creó el Consejo Mundial de Braille
lo que hace que se unifique el sistema al mismo tiempo que que se amplifique a otros idiomas, porque resulta ser que el braille no es un alfabeto, es un sistema, ¿sí? O sea, tan grande es esta situación que es un sistema que no sustituye las letras. Hay idiomas que no tienen letras europeas o latinas o arábicas o números arábicos. Sin embargo, se puede adaptar porque es un sistema. ¿Sí me explico? Y ahora, no solamente es eso, sino se está utilizando el sistema braille para lenguas indígenas, para dialectos. O sea, imagínate que son más de 100 idiomas y lenguas donde ya se está sustituyendo, ya se puede traducir lo escrito del idioma usual al braille. Sí, dice que en 1952 trasladaron los restos de braille del panteón de su pueblo al Panteón Nacional de Hombres Ilustres de París. Qué interesante. Lo que quiero decirte es esto. O sea, estaba yo pensando con respecto a todo lo que habíamos hablado en los podcasts anteriores. Justamente es un sistema funcional. Hay muchos que están arguyendo que los cambios culturales son los que determinan qué sí o qué no y qué cosa puede persistir, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a cambiar la E ahora, ¿no? Porque todo lo demás es ofensivo. Curiosamente, dices, pues sí es cierto, pero bien interesantemente, los cambios culturales que obran los cambios en la comunicación, en el idioma, en la escritura, y en cualquier tipo de cambio, date cuenta, tienen, les digo yo, las dos Fs. Promueven lo que es fuerte y lo que es funcional. La cultura mantiene lo que es fuerte y lo que es funcional. Y esta cosita de andar cambiando la E tiene justamente lo contrario, que son las dos Ds. Promueve la debilidad y la disfuncionalidad. Curiosamente, la cultura se promueve y se fortalece porque juntas o reúnes lo de todos, lo de la mayoría, y entonces por eso se fortalece tu cultura. Si tú quieres regresar a la individualidad como tal, como base para manejar la cultura, vas a defragmentar la fortaleza de tu propia cultura. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo no le veo, ya el tiempo lo dirá, pero yo no le veo futuro a esto. ¿Por qué? Porque estás defragmentando la fortaleza de tu propia cultura, ¿sí? El braille en este caso me parece que es un sistema que permitió que una minoría se integrara con muchas ganas a la mayoría. Y el sistema de andar cambiando la O por la E no tiene ni orden ni estructura. Es un sistema en donde promueves que tu debilidad haga que la gran mayoría se acerque a ti. O sea, en lugar de tú integrarte a la mayoría donde está la cultura, no, quieres que la mayoría se integre a ti. O sea, completamente al revés. Y fíjate qué interesante, ya para terminar, porque se nos viene el tiempo encima. Aquí hay unas frases que son propias del artículo que leí. Te lo voy a leer en dos condiciones y lo dejo ya para la gente en general que ellos tomen sus conclusiones. Dice, una de las cosas que dice Luis, Braille no se equivocó cuando dijo que el acceso a la comunicación en su sentido más amplio es el acceso al conocimiento. Cámbialo por el lenguaje de la O. El acceso a la comunicación, cambiando la letra E, en su sentido más amplio, es el acceso al conocimiento. No, pues no. No queda. No. Sí, claro. El sistema Braille no es solo una técnica de escritura adaptada para ciegos, es el sistema gracias al cual estos pueden guiar, instruir, educar, aprender, conectar con el entorno y recibir toda información escrita. El sistema de cambio por la E es una técnica de escritura adaptada y es el sistema al cual estos pueden guiar, instruir, educar, aprender, conectar con el entorno y recibir toda la información escrita. No queda. No, definitivamente. Sí, se nos acabó el tiempo. Pero ahí está. Les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. Gracias. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.